versículos 1 y 14. Así dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Pueden sentarse. Oh, glorificado el nombre de Jesús. Contando con su atención, con su reverencia, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y yo sé que cada amigo será bendecido ampliamente, y cada hermano. Quiero compartir con ustedes sobre efectos y gloria del Verbo hecho carne. Quizás alguno inmediatamente piensa, ¿y cuál es la importancia de que el Verbo se hiciera carne? ¿Cuáles son los beneficios que yo alcanzo? ¿Por qué eso me conviene? Porque de esa manifestación del Verbo hecho carne depende nuestra salvación, nuestra bendición dure nuestra estadía en esta tierra. Los efectos de su presencia nosotros los recibimos y somos bendecidos. En gramática, el verbo es el alma de la oración, porque expresa acción, expresa movimiento, expresa estado, expresa existencia. Nosotros no podemos comunicarnos sin el verbo. Si yo le digo, ustedes están aquí en la iglesia, y le quito el verbo están o estar, ¿qué he dicho? Ustedes en la iglesia. ¿Y qué? Estoy disfrutando la bendición del Señor. Si le quito el verbo, solamente dije la bendición del Señor. El verbo es que dice lo que yo estoy haciendo, o quién lo está haciendo, y casi por qué y cómo lo está haciendo. Porque es lo que expresa la acción, el movimiento, el estado. Entonces, sin el verbo es imposible la comunicación. Si prescindimos del verbo, sencillamente no hay comunicación, porque se le quita la acción y la existencia de lo que estamos diciendo. Ahora, dentro del entramado divino humano, sin el verbo tampoco hay comunicación o contacto. Para el entendimiento y por consecuencia por la solución de los conflictos eternos, o para la solución de los conflictos eternos, es imprescindible el verbo. Por eso dice el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, el 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho es hecho. La palabra que expresa idea o intención existía en forma abstracta. O sea, el verbo existía, pero el verbo no se ve. El verbo es lo que expresa la acción, pero lo que usted ve es la acción. Estoy haciendo. El verbo hacer no se ve. Lo que se ve es lo que yo hago. Entonces, el verbo per se es invisible, pero dice aquí que sin el verbo, nada de lo que fue hecho es hecho. De manera que yo no veo el verbo, sino lo que se hizo por el verbo. Bendito el nombre del Señor. Porque el verbo no es más que la idea o intención. La idea y la intención existe desde el principio. Por eso dice en el principio era el verbo.
La intención, la idea, la expresión era desde el principio. Pero todo esto surge, según la Biblia, de la palabra. La palabra la expresa, no se ve, pero de la palabra es que sale nosotros. Nosotros existimos primero en la palabra, en la idea, en el verbo. Pero ahora nosotros existimos real y efectivamente. Entonces, por ejemplo, veamos el libro de los principios. Génesis 1, 3 y 5. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Había luz? No había luz. La luz estaba en la palabra. El verbo aquí es ser. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y llamó a la luz día y a la tiniebla noche. O sea, lo primero que existió no fue la luz, sino la idea de la luz. Y de la idea o de la palabra viene el hecho, la realidad. Dijo Dios, expresó Dios, pronunció Dios la palabra: sea la luz. Y fue la luz. Y le llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Segundo caso, versículos 6 y 7 de Génesis 1. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, que es cielo, es el cielo, de las que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. ¿Qué fue primero? ¿Cielo, tierra o la palabra? Primero fue la palabra, la idea, el verbo. Entonces de la idea, del verbo, viene el hecho. Dijo Dios: todo lo que hay, todo lo que existe, viene de la palabra. Por eso es que los científicos incrédulos no tienen la explicación de todo lo que hay. Tienen toda la vida estudiando y profundizándose, buscando el principio de las cosas. Y el principio, como ellos lo buscan, sencillamente no existe. Porque ellos están buscando una materia que sea el origen de las demás materias. Pero si hay una materia que originó las otras, tiene que haber una que la originó a ella. Entonces vamos a estar toda la vida dando vueltas en el mismo punto. ¿Cuál fue primero? ¿El pollo o el huevo? No, que fue el huevo, porque del huevo sale el pollo. Pero sin la gallina no hay huevo. Y estamos dando vueltas en el mismo sitio. Del pollo al huevo y del huevo al pollo. Porque no quieren entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no quieren entender, como nos lo pone el evangelista Juan, que en el principio, ¿qué era? El verbo. En el principio no había otra cosa que no fuera el verbo, la palabra, el logos. Ahora, ese verbo era Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso es que ustedes ven que descubren cosas y dicen: eso tiene 150 millones de años. Y esto tiene 200 millones de años. Y esto tiene 60 millones de años. Para mí es lo mismo. Que tenga 50 o que tenga 1000 millones. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien que haya podido vivir 1 millón de años. Entonces, decirme a mí que tiene 1 millón de años, decirme que tiene 100, me está diciendo exactamente lo mismo. Y el que me lo está diciendo no tiene manera de probarme que eso es así. Porque hoy los adelantos tecnológicos y científicos demuestran que eso tiene 100 años. Pero dentro, 100 millones de años. Pero dentro de 10 años descubren un aparato mucho más sofisticado, profundo y eficiente, que dice que no son 100 millones de años, sino que son 100 años. Y entonces, ¿a quién le creo? Yo le creo a la Biblia. La Biblia no entra en conjeturas, lo define fácil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1.
Entonces en el versículo 11 de Génesis 1, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semillas, árbol que dé fruto, y fue así. Es una demostración de que exactamente todo viene de la palabra. Dijo Dios y fue así. Así hizo Dios, usted sigue leyendo el capítulo 1 de Génesis. Así mismo hizo Dios las grandes lumbreras, los peces del mar, los monstruos marinos, los reptiles, las aves, las bestias del campo y a nosotros también. Con nosotros, además de la palabra, Él utilizó, dice la Biblia, las manos. Porque hay una diferencia entre nosotros y lo demás. Nosotros somos la creación especial de Dios. Por eso dio a nosotros, al ser humano y no a otra creación, le dijo a mi imagen y semejanza. Porque nada en la tierra, en el mundo, en el universo, tiene las características similares a Dios que no sea el ser humano. Nosotros pensamos, nosotros sentimos, nosotros sufrimos, nosotros actuamos con inteligencia. Porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, todo esto que hemos hablado tiene que ver con la materia. Pero dice aquí que el Logos dejó de ser palabra para convertirse en carne. Y ese Logos, ese verbo habitó con nosotros. En otras palabras, el plan o un plan existió desde el principio antes de convertirse en materia. Pero llega un momento cuando Dios se hace visible. Dios se hace visible. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué Dios tiene que hacerse visible? Porque a Dios le interesa entrar en contacto directo con lo que Él ha creado. Y no puede entrar en contacto directo en el intercambio, el espíritu, con los seres materiales. Entonces Dios tiene que hacerse visible y tangible para poder entrar en contacto con nosotros, contacto directo para habitar, participar con nosotros. Fue necesario hacerse como uno de nosotros. Por eso dice el versículo 14, el verbo se hizo carne. Todos conocemos el proceso. A través de una virgen, a través de una mujer temerosa de Dios, de una mujer pura, que no son muchas. Aleluya, no hay muchas mujeres así. El Señor buscó una mujer pura, santa, limpia y sin malicia. Porque es que el trabajito que ella iba a hacer era fuerte. Entonces Dios la utiliza como vaso para traer al mundo al Salvador. La ciencia no puede entender eso y tampoco me interesa, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Entonces el verbo, mediante este proceso, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es la razón? Primero, y segundo, ¿cuál es el beneficio? De que el verbo pase de verbo a carne, de palabra a carne, de una idea, de una expresión abstracta a un cuerpo tangible y concreto. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el objetivo? Primero, por el mal uso de nuestro albedrío, por el mal uso de nuestra libertad, por no haber controlado nuestras acciones, nosotros los seres humanos rompimos los límites, nos metimos en rojo, desobedecimos a Dios, violamos las reglas y ¿sabe qué pasó? Nos perdimos, quedamos desprotegidos, quedamos a opción del maligno para que nos utilice como instrumento. Y por eso usted ve tanta maldad. Por eso usted dice, pero el mundo está que no se puede vivir.
Aquí donde quiera que usted va hay un problema. Por estos lados de América Latina hay muchos problemas. En algunos países hay guerrilla. En otros países hay una delincuencia que no deja a uno vivir. Usted se va a Medio Oriente y usted no encuentra tal vez mucha delincuencia, pero encuentra terrorismo. Aquí la delincuencia lo asalta en una esquina y le quita lo que usted tiene y mata a uno o mata a dos. Allí se mete uno con 4 cargas de dinamita a una escuela, a un colegio, a un hospital, a una guardería y explota y se lleva 50 de un golpe. Y usted nunca sabe cuál es que va a explotar. Se sube en un avión y explotan el avión con todo y se van 300 para abajo. Entonces, usted se pone a analizar todos los puntos del mundo y en ninguno se puede vivir. La maldad ha copado toda la tierra. Entonces, ¿por qué ha sido esto? Dice Cristo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces al hombre, al ser humano, abandonar a Dios, descarriarse de los preceptos sagrados, todo es desgracia, todo es problema, todo es conflicto. Usted ve que los niños nacen malos, nacen hablando mentira, nacen egoístas, nacen avaros, todo lo quieren para ellos. No quieren que se le dé al otro niño nada. Cuando la agarran haciendo algo malo, dicen que no fueron ellos. Si ven algo mal puesto que les interesa, lo cogen. Hasta un poquito de ladrón tienen. ¿Quién los enseñó? La maldad. Esa maldad está aquí. ¿Por qué? Porque el hombre le dio entrada. La maldad no está aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. La maldad está aquí porque le abrieron la puerta. Le abrimos la puerta a Satanás y él entró. Ahora el problema es sacarlo. El problema ahora es sacar a Satanás de donde se ha metido. Entonces ahí es donde entra Cristo. Ahí es donde el verbo se hace carne. Porque cuando la humanidad se descarría, se descamina, se pierde, se necesita un proceso liberador. Alguien sin pecado que pague la culpa de esa humanidad. Alguien que no se haya equivocado y que esté dispuesto a sacrificarse por esa humanidad. La gente a veces dice con justa razón humana, ¿cuál es la importancia de que Cristo muriera en la cruz? Si muchísimos hombres habían muerto en la cruz y siguen muriendo. Hoy o ayer vi en el periódico que un expresidente egipcio apellido Morsi, que lo habían condenado provisionalmente a muerte, ahora ratificaron la pena y lo van a colgar. Que Dios tenga misericordia de él y de su familia. Pero esto sucede porque esa es la reacción y esas son las medidas que toma la gente. Nosotros nos descarriamos, le dimos la entrada. Entonces alguien tiene que pagar las consecuencias. Aquí se le cobra a la persona quitándole la vida, pero se resuelve algo con eso. Un ejemplo que se da. Pero en el caso de la parte espiritual que estábamos perdidos, se necesita alguien, no como aquellos que mueren en una cruz en diferentes países, o que mueren en la silla eléctrica, o que mueren por una inyección letal, porque así ha muerto gente todo el tiempo. Pero ¿quiénes son los que mueren? Puros, limpios, sin malicia, santos, no. Gente que ha cometido errores graves, gente que ha ofendido a la sociedad, gente que ha maltratado a otra gente y le cobran. Pero ¿qué le cobraron a Cristo? ¿Cuál fue la maldad que cometió Jesús? Entonces Cristo, puro, obediente, santo, sin malicia, incontaminado, vino a morir porque ese sacrificio valía.
Los otros sacrificios no valen porque son impuros. Pero el sacrificio de Cristo pagó la culpa, pagó la condena, pagó la exigencia de la santidad de Dios. Porque según la ordenanza divina, alguien justo tenía que pagar para que nosotros pudiésemos tener una opción de salvación. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, para Cristo morir en la cruz, para Cristo conocernos, o para Cristo compartir con nosotros, porque Él nos conocía, tuvo que hacerse hombre de carne y hueso y vivir aquí con nosotros. Y habitó entre nosotros. Entonces, Jesucristo nace, Jesucristo vive y Jesucristo muere entre nosotros. Pero no solamente eso. Cristo, además de que era puro, era portador de la gloria de Dios. O sea, porque dice el versículo, el verbo se hizo carne, 1. Habitó entre nosotros, 2. Y vimos su gloria, 3. Gloria del unigénito del Padre. Ahora, ¿en qué consiste todo esto? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué era lo que había en Jesús? ¿Cómo se manifestó y para qué? Su gloria. Mensaje y estilo diferente de Jesús. Comienza la historia de 3 puntos que quiero mencionar. Hasta el momento en que Cristo vino, la sociedad era una sociedad intolerante. Era una sociedad compuesta por gente que no sabía amar ni perdonar. Habían unos religiosos que lo único que sabían era trazar reglas, poner mandamientos, poner ordenanza y exigirle a la gente que cumpla. Obligar a la gente a que cumpla tal vez lo que ellos no cumplían. Entonces Cristo viene con un mensaje y con un estilo diferente. ¿En qué consiste la diferencia del estilo y el mensaje de Jesucristo? Lo vemos en pocos ejemplos en Mateo capítulo 5. Por ejemplo, versículo 2 al 5 de Mateo 5 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este es un modelo distinto de predicación. Cristo no era como los fariseos y escribas, altaneros y soberbios, puro para ellos, pero la gente no los percibía como puros. Vivían en una nube, no se codeaban con el pueblo, no tenían misericordia, se creían superiores al pueblo, creían que los únicos que hablaban con Dios eran ellos. Ellos podían ofender, pero a ellos no se les podía ofender. Vivían en una nube. Entonces Cristo viene con un mensaje y con un estilo diferente. Dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí el Señor revela que tiene pendiente en estos versículos 3 cosas. Primero, tiene pendiente a los pobres en espíritu, a la gente que no son muy de adelante, la gente que es un poco tonta, un poco rezagada, la gente que no arrebata. Entonces Cristo los tiene en cuenta. Pero también tiene en cuenta a los que están llorando. Tiene en cuenta a los que sufren y se lo dice: bienaventurados los que lloran. Pero también tiene en cuenta a los mansos. A los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son los que no pelean. Estamos en una sociedad de gente maligna, de gente que pelea, de gente que arrebata, de gente que conquista y que le dicen a uno que lo haga. Gente que quieren quitarle al otro lo que tiene. Y aquí Cristo está hablando con gente que ni siquiera se defiende. Oye el contraste. Está hablando de gente que ni siquiera se defiende.
¿Había oído la gente hasta ese día un mensaje parecido? Jamás. Es un mensaje revolucionario. Es un mensaje que rompe los límites y los paradigmas hasta entonces establecidos y conocidos. Bienaventurados los mansos. Cuando aquí lo que se dice es bienaventurados los agresivos, los aguerridos, los que arrebatan, los valientes, los que no se quedan atrás, los que se van adelante, los que quitan para ponerse ellos. Bienaventurados. Y Cristo dice bienaventurados los que no pelean. Entonces el mensaje de Cristo es un mensaje problemático, es un mensaje raro, pero es un estilo que la gente le pone atención, porque lo que está diciendo tiene sentido. ¿Cuál es el beneficio de los guapos, de los machotes, de los bravos? Cárcel, cementerio y problema. ¿Cuál es el beneficio de los que solamente lloran y no esperan en Dios? Entonces Cristo está dando donde es y donde nadie había dado. Pero veamos otros dos versículos, 27 y 28 del mismo capítulo 5 de Mateo. 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otro problema. Nadie había dicho un principio tan radical, tan fuerte, tan profundo como este que dice Cristo. La Biblia dice que los adúlteros no entran al cielo. Y está prohibido en la ley mosaica el adulterio. Pero Cristo va más allá. Ellos conocían ese punto, que los adúlteros no entran al cielo. Y la Biblia dice en su mandamiento, no cometerás adulterio. O sea, si tú estás casado, si tú estás comprometido, no te acuestes con otra persona que no es con la que tú estás comprometido. Porque eso se llama en la Biblia adulterio. Ahora Cristo va más allá del simple hecho del adulterio. Porque la gente ve el adulterio como el hecho consumado. Pero Cristo lo ve más antes que llegue a consumarse. Cristo dice más, yo digo, no Moisés, yo digo que cualquiera que mire a una mujer, cualquiera que se fije en una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces es un mensaje raro que Cristo está trayendo como parte de su gloria. Y el 38 y 39 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ay, Señor. Es duro lo que está diciendo Jesús. Estamos hablando de gente que andaba armado para defenderse de los asaltantes y de todo lo que podía aparecer en el camino. Y ahora Cristo viene y le suelta esto. No resista al malo. No pelee con él, no lo enfrente. Todo lo contrario. Si te quita la capa, déjale también la ropa, déjale lo que sea. Si te quiere quitar el celular, dale la cartera también. Dile que te vaya bien, que te vaya bonito. Es una recomendación de Cristo. Entonces la gente está mirando un predicador totalmente, diametralmente diferente a lo que ellos conocían, que la gente que se predicaba, mira, el que te dé un trompón, dale dos. Ojo por ojo, la ley del talión. Diente por diente, no te quedes con nada de nadie. Defiéndete. Entonces viene con lo que sale Cristo. Entonces la gente está azorado con el mensaje de Cristo. Y dice 43, 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo digo, ama a tu enemigo y bendice a los que te maldicen. Aleluya. Amigo, ¿usted había oído un mensaje así? Está hablando Jesús. Estamos hablando que el verbo ahora está hecho carne y está hablando entre nosotros.
Y lo que está diciendo, para que nosotros demos el salto de bendición y de victoria, tenemos que atender estas recomendaciones. Y esta está fuerte. Dice el antiguo proverbio: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo normal. Eso es lo que hace todo el mundo. La gente ama a quien lo ama. Le da a quien le da o le puede devolver. Difícilmente le dan al pobre, sino al otro que tiene. Usted ve que se va a casar la hija de don fulano y doña fulana. Y hay gente que coge prestado para llevarle un regalo. Porque ese es un regalo que es una inversión. Pero se va a casar la hija de Machepa. Yo he regalado mucho. No tengo que estar regalando todos los días. Y no le lleva nada. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. Ahí no se siembra. Porque la gente siembra donde hay, para que le devuelvan con creces. Entonces Cristo lo está diciendo al revés. Cristo lo está diciendo al revés. Amarás a tu prójimo, fue dicho, y aborrecerás a tu enemigo, lo que hace la sociedad. Ahora vamos nosotros a hacer lo mismo que hacen los otros. Cristo viene con algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Cuando nosotros le decimos a alguien que haga eso, no estamos descubriendo el hilo en bollito. Sencillamente estamos repitiendo lo que dice la Biblia. Ahora, haga un ejercicio de personas que usted ha visto que han hecho esto y gente que usted ha visto que ha hecho lo contrario. A ver cuál ha sido el resultado. A ver si ojo por ojo deja, o amar al enemigo y orar por el que te maldice. Yo he probado esa última parte y me ha ido muy bien. Porque es que usted desarma a su enemigo. Cuando aquel lo vocifera contra usted, cuando aquel lo maldice, cuando usted le dice cosas malas a usted, y usted le dice: mira, a pesar de todo eso, yo te amo. Mira, es que te amo y te seguiré amando. Se va desarmando y se acaba el pleito. Entonces Cristo tenía mucha razón y la gente, viéndolo a él, dijo: pero este hombre es raro. Además de este mensaje y estilo diferente, porque estamos diciendo que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Esto es una forma de ver su gloria. Ellos nunca habían visto eso. Ellos nunca habían visto una excelencia de amor como este tipo de Jesús. Ellos nunca habían visto un mensaje de tanta comprensión y tolerancia como el de Cristo. Entonces están asombrados y están esperando más. La segunda forma de ver la gloria de Cristo, los milagros que Jesús hacía y la compasión con que actuaba. Esto impactó la sociedad. Usted sabe lo que va Cristo con su algarabía y su gente, caminando rumbo a una ciudad de Medio Oriente. Sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores van con él. Y de repente por la otra boca calle viene un grupito. El grupo que viene con Jesús viene alabando, cantando, dando gracias a Dios, glorificando su nombre. Pero se encuentran con otra pequeña multitud que viene, que va rumbo al cementerio. Y esa multitud viene silenciosa, cabizbaja, triste y acongojada. Y en medio de la multitud viene un féretro y una señora vestida de luto, que llora amarga y desconsoladamente. Se juntan esos dos. ¿Qué hubiera hecho cualquier otro líder religioso? Cualquier otro líder religioso se aleja de ahí porque es inmundo tocar un muerto. ¿Qué hizo Cristo? Se detiene y espera que llegue la multitud que va al cementerio y manda que se detengan. Y como Cristo era un líder, lo escucharon y se detiene. Dice: pongan el féretro en el suelo. ¿Dónde está la madre? Esta señora está llorando que no hay manera de consolarla. Y Cristo va y le da un abrazo y le dice en los oídos: mujer, no llores.
Aleluya. ¡Ay, gloria a Dios! Cualquiera no puede decir esa palabra, porque si lo dice cualquiera no tiene efecto. Cualquiera hubiera pensado es una burla, pero es que tenemos aquí el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. No me la contaron, yo la vi. Y es otra manera de Cristo mostrar su gloria. Y la mujer se queda esperando en expectativa. Porque, ¿qué hubiera usted pensado? Que usted va rumbo al cementerio de la Máximo Gómez y van al paso. Yo no sé por qué los entierros van despacio. Yo no sé por qué. Porque iban a salir rápido, porque es lo mismo. Pero usted ve que van lento, al pasitico, a 10 por hora. Y que se aparezca un sujeto y le diga a la marcha fúnebre: deténganse. ¿Dónde está el muerto? Pónganlo en el suelo. ¿Dónde están los dolientes? Ellos son. ¿Qué le parece? Un loco. Un loco que puede hacer eso. Y la gente no le va a hacer caso. Pero cuando Cristo se aparece y le dice: pónganlo en el suelo. Y habla con la mamá. Entonces le dice: quítenle la tapa. Estamos diciendo que vimos su gloria. Estamos diciendo que el Verbo se hizo carne. Estamos diciendo que habitó entre nosotros. Eso de que habitó entre nosotros quiere decir que le dio calor y le dio frío. Quiere decir que le dio hambre y que comía. Quiere decir que dormía como nosotros. Quiere decir que se cansaba como nosotros. Quiere decir que lloraba en algunos momentos, como está en Juan capítulo 11. Lloró Jesús. Quiere decir que era un hombre de carne y de hueso como nosotros. Entonces, ese hombre de carne y de hueso se sintió tocado. El dolor de esta mujer llegó al corazón de Cristo. Cuando Cristo ve a esta desamparada viuda, que yo era lo único que tenía, se condolió en lo profundo de su corazón. No era fácil una viuda en aquel tiempo, porque las viudas eran tristes, ahora son contentas. La viuda en aquel tiempo, hermanos y hermanas, amigos, no tenían alternativa, no podían volverse a casar, no tenía quien las representara, porque siempre era un hombre que las representaba, o el hijo o el esposo. Y ella perdió a su esposo y ella acababa de perder a su hijo. Imagínese usted, estaba en el aire. Cristo sabía todo eso, pero Cristo vivía aquí. Cristo participaba y escuchaba lo que pasaba en las familias pobres y ricas. Cristo tenía una madre, Cristo tenía unas tías, Cristo sabía lo que se movía. Entonces, cuando Cristo ve el dolor de esta mujer, dice: este es un dolor doble. Está llorando porque se murió su hijo, el hijo de sus entrañas, pero está llorando por ella también, porque ¿qué será de ella? Y todas estas cosas pasan por la mente de Cristo. Entonces, como Él habitó entre nosotros, Él sintió ese dolor. Y dice: quítenle la tapa al féretro. Imagínese usted, un muerto que tiene varios días ya, y que le quite la tapa. Le quitan la tapa porque Cristo era un líder, le obedecían. Le quitan la tapa, entonces Él, sin hacer ceremonia alguna, lo llama al muchacho. A ti te digo, levántate. La Biblia no dice de qué murió. Porque imagínense, si murió de un ataque al corazón, el corazón comenzó a funcionar. Si murió de un cáncer, el cáncer se fue. Porque por algo murió. De algo murió. Alguna afección tenía su organismo que no pudo seguir viviendo. Ahora, para mí, al momento de Cristo levantarlo, todo lo que motivó su muerte desapareció. O sea, fue levantado y sanado para no volver a sufrir de eso, pienso yo, jamás. Entonces, es uno de los milagros que hizo Cristo como forma de demostrar su gloria. En casos como el de Bartimeo el ciego, un hombre que nunca había visto y lloraba en el camino, o los 10 leprosos que gritaban desde el camino: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Cristo, con la palabra, impartía sanidad.
Entonces la gente estaba viendo lo sobrenatural de Cristo, que es parte de lo que dice el versículo 14, vimos su gloria. O sea, lo de Cristo no fue un invento, como quieren aparecer algunos. Lo de Cristo tiene testigo, o tuvo testigo y tiene testigo. Porque esa gente que Cristo sanó no eran de la luna, eran de la tierra. Y la gente lo conocía. Y ese muchacho que estaba muerto y que Cristo levantó, la gente lo conocía. Y a Lázaro la gente lo conocía. Y a Bartimeo el ciego la gente lo conocía. Y a los cojos que Cristo sanó la gente lo conocía. Entonces no estaba inventando nada, sencillamente vimos su gloria. Pero hubo unos discípulos en el capítulo 17 de Mateo que vieron la gloria de Dios en Cristo Jesús de otra manera. Fíjense cómo dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estemos aquí, para nosotros que estemos aquí, si quiere, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. Jesús se acercó y les dijo, les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. ¡Aleluya! O sea, ya ellos no solamente están escuchando el penetrante mensaje de Jesús, el convincente mensaje de Cristo. No solo están mirando que levantó a un muerto de la tumba o que sanó la vista de un ciego. No, algo más. Eso pasó, eso es grande, eso es bueno, pero esto es más grande. Vimos a Moisés y a Elías. Vimos una nube que bajó. Vimos una luz y Cristo se transforma como en transparente. ¿Y qué hicieron los discípulos? Cayeron postrados. Oiga, gente que estaba acostumbrado a ver el poder de Dios en acción, cayó de rodillas y tuvieron temor. Y Cristo los levantó. O sea, esas son formas de ver la gloria. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Juan? Juan era la voz del que había clamado en el desierto. Juan tenía crédito profético. Juan no era un loco viejo. Dice la Biblia que la gente acudía a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Es decir, Juan tenía una credibilidad en el pueblo. La gente lo respetaba, la gente sabía que era un hombre de Dios, que era un hombre serio y que había sido enviado por Dios. Entonces, la voz de Juan tenía peso. Entonces él introduce al Mesías y quiere que la gente haga la diferencia entre el Mesías verdadero y el Mesías falso. Por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, eterno. El verbo, Cristo, era eterno. En el principio, en el momento y para siempre. Segundo, Cristo es el sustentador. Dice Juan 1, 2 al 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y le podemos agregar: nada subsiste sin él. Porque él es el sustentador, el que mantiene las cosas como están, el equilibrio de toda la humanidad. Entonces, prometido en Isaías, Jesucristo, porque la Biblia está llena de los adelantos acerca de Jesús. Cristo no es un aparecido. Usted sabe lo que es querer comparar a Mahoma con Cristo. Lo primero es que cuando Mahoma nace, habían pasado 622 años que Cristo había estado aquí.
Lo segundo es, Cristo no escribió la Biblia. La Biblia la escribieron profetas, patriarcas y hombres de Dios. En 40 siglos diferentes. 40 escritores en diferentes épocas, en diferentes lugares de la geografía mundial. Y un solo tema, un solo eje, un solo mensaje, una sola esperanza bienaventurada de salvación. El Corán, que es la Biblia de los islamitas, lo escribió Mahoma, él solo. Y él puso ahí todo lo que le dio la gana. Lo puso en el Corán. Y todo lo que está ahí como él le dio la gana, es como él dice. Entonces quieren comparar a eso con Cristo Jesús. Por eso se agrega lo que dice la Biblia. De Cristo se está hablando desde antes. Por ejemplo, en Isaías, 700 años antes de Cristo nacer, dice Isaías 41 al 4, 42. He aquí mi siervo, dice Dios. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en él. Dos cosas importantes, entre otras, dicen los versículos 3 y 4. No será un abusador. No sugestionará a la gente. No manipulará ni abusará. Dice, no quebrará la caña cascada. No apagará el pábilo que humeare. Es decir, va a respetar a los débiles. Y va a ayudar a aquellos que no se pueden valer. Y la segunda cosa, establecerá y pregonará la justicia. Esas son características del Señor Jesús que dijo el profeta Isaías. Pero Isaías dice algo más en su capítulo 53, versículos 3 al 6. Oiga, amigo, ¿cómo 700 años antes se refiere a Jesús el profeta que ni sabía lo que estaba diciendo, pero que hablaba bajo inspiración del Espíritu Santo? Oiga lo que dijo Isaías, refiriéndose al Mesías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿En quién se cumple eso? ¿A quién fue que despreciaron? ¿A quién fue que no estimaron? Y sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando de los efectos y la gloria del Verbo hecho carne. Los efectos son la bendición de nosotros. Fue prometido en el Antiguo Testamento. No debe haber la menor duda en que Cristo Jesús reúne las condiciones más rigurosas para cumplir lo que dice el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Habitó con nosotros. Es decir, habitó, vivió en la tierra. Vimos su gloria, y no cualquier gloria, gloria como la del unigénito del Padre.
fue prometido en el Antiguo Testamento y fue cumplido ahora en la época del Nuevo Testamento. Entonces, en la última parte también habla de su gloria y de su autoridad futura, cuando dice en Mateo 16, 27, hablando del futuro de este verbo, de este Mesías, dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, porque mientras estamos hablando del verbo, del Cordero, del que se hizo carne, del que habitó entre nosotros, de que vimos su gloria, de que fue maltratado, de que fue crucificado, de que fue escupido, de que fue burlado, estamos mirando una faceta. Pero hay otra faceta. Ese que burlaron, ese que maltrataron, dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que vienen las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo maltrataron y se burlaron de él se lamentarán. Es decir, que ese humilde cordero, ese servidor público, ese maestro que se sacrificó por los impíos, cobardes e injustos, ese maestro manso que nació en un pesebre en Betlén de Judea, ese humilde rabí de Galilea que dijo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, tiene otra parte. Se fue y volverá a cobrar. Aleluya. Vuelve a cobrar, a pasar factura. Oiga como dice 19:11 de Apocalipsis al 13. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es la acción de Dios. Su nombre es el acto de Dios salvar a la humanidad a través de un hombre justo, perfecto, que se hizo carne, habitó entre nosotros, sufrió con nosotros y dio su vida para que seamos salvos. Por lo tanto, la victoria de la humanidad o la derrota de la humanidad depende de este verbo. Si lo rechazas, te pierdes. Si lo aceptas, te salva. Tu desgracia o tu victoria dependen del verbo hecho carne. La grandeza de este pueblo o de los pueblos está en rechazar o aceptar a Jesucristo. Si tú lo aceptas, si tú lo recibes como tu Salvador, todo lo que Él hizo se redunda para tu beneficio. Y Él será tu ayudador y tu Salvador. Si tú lo rechazas, si tú te burlas de Él, entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis 1:7. Te lamentarás. Óigame, y el lamento no va a ser cuando no haya tiempo, cuando se haya cumplido todo el plan, el plazo que te habían dado, porque el plazo es ahora. Estamos en el tiempo de gracia de Dios. El hombre tiene la oportunidad de hacer lo que le dé la gana ahora y de convertirse, arrepentirse y pedir perdón. Pero esto está sujeto a dos cosas. Hay dos límites para esto: que te muera o que venga Cristo. Si te mueres sin resolver el problema, te llevó quien te trajo o quien no te trajo. Te vas al infierno. No hay escapatoria, no porque nosotros no queremos, sino que la Biblia lo dice. Si te mueres sin Cristo, no hay nada que hacer.
No vale responso, no vale misa, no valen oraciones, no vale cabo de año, no vale nada lo que hagan por ti. Eso es lo que enseña la Biblia. Y si Cristo viene y tú no estás en condiciones, también te pasa lo mismo. Te quedas aquí oliendo donde guisan. La iglesia se fue. ¿Y dónde están los evangélicos? Mira, se fue un grupete de evangélicos y otro se quedó. Porque hay unos charlatanes que estaban en la iglesia haciendo creer que eran, y se quedaron cantando. El domingo fueron a la iglesia. El pastor sí se ha dilatado para llegar hoy. Y la pastora tampoco está. ¿Y los diáconos dónde están? ¿Y dónde está fulano? Pues mira, falta mucha gente. Y cuando empiezan a olfatear, dice, mira, aquí nos quedamos. Se fueron las ovejas y se quedaron los chivos. Las cabras se quedaron. Estábamos todos juntos. Pero había diferencia. Porque hay gente que está en la iglesia en muchas cosas que no es sirviéndole a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay mucha gente que se cansa de oír mensajes y no ha tenido tiempo de un verdadero encuentro con Dios. Yo te recomiendo, hermano, amigo o hermano, yo les recomiendo que haga un alto en su vida y piense. Porque esto no se puede comparar con lo que viene. Ni lo bueno de ahora se puede comparar con lo bueno que viene, ni lo malo de ahora se puede comparar con lo malo que viene. Así que tienes el momento para resolver tu problema. Un aplauso al Señor.